noches llorando, un maldito vendaval cambió tu signo de zodiaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejar, porque tanto viento es como mucho tu peinado. Si te deja que te diga que te conozco de verdad, no podría distinguir. Todo debería ser otro color, ¿no? Aquí tenemos historia que fuese todo rosa, como es realidad. Debería ser marrón, no todo como todo. Debería ser por nuestra gente en realidad. Sabes, hace tiempo que no me voy. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y te dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, nunca se ve. Hoy no venimos solo a vestir de rosa. Hoy venimos a decir con datos, con realidades, con nombres, que el cáncer de mama no es rosa, sino es marrón. Un marrón para quien recibe el diagnóstico. Un marrón para quien tiene que reorganizar su vida entre hospitales, pruebas y tratamientos. Un marrón también para las familias que acompañan desde el miedo y la incertidumbre. En España se prevé que en 2025 haya casi 38.000 nuevos casos de cáncer de mama. En la Comunidad Valenciana, en 2023, se diagnosticaron 3.824 casos. Y desde el dolor, también contamos que 745 mujeres fallecieron en nuestra comunidad ese año a causa de esta enfermedad. También hay datos acerca de que la supervivencia sí es posible y ha mejorado. En España, la supervivencia ha aumentado a 5 años para el cáncer de mama, alcanzando alrededor del 86%. Pero ese porcentaje solo tiene sentido real si trabajamos en conjunto desde la detección precoz, los recursos sanitarios, la educación y el compromiso social. Porque el cáncer de mama no es una guerra que se pueda ganar o perder. No es un lazo bonito que adorne una camiseta. No es solo cosa de mujeres, ni algo que ocurre lejos. En este instituto formamos a futuros profesionales que estarán cerca de esas personas en distintos momentos de su proceso. Para quienes estudian atención a personas en situación de dependencia o integración social, aprenderán a acompañar con dignidad y cercanía. Para quienes que se forman en cuidados auxiliares de enfermería, farmacia y parafarmacia, dietética o higiene bucodental, será parte del cuidado diario y de la promoción de hábitos saludables. Quien estudia imagen para el diagnóstico o radioterapia y dosimetría trabajará directamente en la detección precoz y en los tratamientos que salvarán muchas vidas. Quien se prepara en documentación y administración sanitarias gestionará historias clínicas, citas, informes y trámites que dan seguridad en medio del caos. Quien está en educación infantil o administración y finanzas sabe que también hay niños, niñas y familias que necesitan apoyo y empresas que deben poner medios para cuidar a sus trabajadores y trabajadoras. Quien estudia comercio internacional entenderá que la investigación, los medicamentos y la innovación no tienen fronteras y requieren una cooperación global. Cada ciclo tiene algo que aportar. Cada uno de nosotros y nosotras puede marcar la diferencia. Por eso, hoy, como comunidad educativa, queremos mirar al frente a esa realidad. Queremos comprometernos a no banalizar, a no romantizar ni mercantilizar la enfermedad y decir sí a acompañar, a informarnos, a ser parte de una sociedad que respete y apoye de verdad y apuntar un futuro más brillante.
porque desde la formación profesional también se puede cambiar al mundo.